Siguiente comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el Fondo Financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Don José Ignacio Álvaro, la bandera. Hola. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señor consejero, se solicita esta comparecencia para informar sobre el Fondo Financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Este fondo, señorías, establece los recursos para la aplicación de la Iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros, regulada por el Real Decreto 937/2010, que tiene por finalidad apoyar financieramente los planes de renovación y modernización de destinos turísticos maduros y su reconversión industrial, y que se desarrollen paralelamente por las administraciones locales y por las empresas turísticas privadas. Unos recursos en forma de financiación bonificada que a lo largo de los últimos años han financiado diversos proyectos presentados por entidades de carácter local, que en el 2007 supusieron más de 18,5 millones de euros de inversión, en 2008 más de 11 millones de euros y que en el 2010 superaron los 27 millones de euros. Financiación que ha servido para el impulso de proyectos de rehabilitación y construcción que han mejorado sustancialmente destinos turísticos en varias de nuestras islas. Estos préstamos son, junto con otras iniciativas que se han desarrollado en el pasado, como el Plan de Infraestructura y Calidad Turística, el Plan de Choque de Zonas Turísticas, la Estrategia Canaria para la Mejora del Espacio Público Turístico, o que se desarrollan en la actualidad, en el presente, como la Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico, como continuación de la anterior, pero a través del Plan Canarias, son fundamentales para mejorar y sostener la competitividad de nuestra industria turística. Una industria que es nuestro principal motor económico, una industria que, a pesar de haber sufrido años, digamos, no buenos, hoy por hoy hace posible que Canarias pueda mantener unos mínimos niveles de crecimiento económico, no al nivel deseado como para relanzar nuestra economía, pero sí suficientes como para no entrar en recesión, como se acaba de revelar a nivel del Estado, tras 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo y con perspectivas de empeoramiento. Esta es una muestra más, señorías, de que solo con la austeridad y recortes no saldremos de la crisis que vivimos desde hace ya demasiado tiempo. Una recesión que nos persigue y empuja a un abismo nunca antes vivido por miles de jóvenes y no tan jóvenes de nuestra comunidad y que nos exige estar a la altura de las circunstancias, formulando propuestas valientes y exigentes que obligan a revisar lo hecho hasta ahora, puesto que todo es mejorable, lo que no quiere decir que se pueda prescindir de ello o que se pueden hacer todo tipo de recortes indiscriminados, ya sea a jóvenes o mayores, porque el efecto precisamente puede ser más crisis. Pero volviendo al objeto de la comparecencia, señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos nos explique el resultado de la convocatoria realizada a través de Boletín Oficial de Canarias el 21 de septiembre. Curiosamente, hoy se volvía a publicar la convocatoria para 2012 de la línea de financiación con cargo al Fondo Financiero de Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas en esta comunidad, así como las perspectivas para el año 2012, tras la resolución del 22 de marzo de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se disponen 128 millones de euros para este año, 38 millones para consorcios y 90 para entidades de carácter local. Que nos comente la viabilidad de esta convocatoria, la necesidad o no de plantear al Ministerio una reformulación de los medios planteados para conseguir el mismo objetivo, que es la mejora de la competitividad de nuestro motor económico, como antes se ha comentado, si es compatible exigir planes de ajuste a entidades locales con la necesidad de acudir a préstamos para la modernización de infraestructuras turísticas, y también, señor consejero, si es coherente eliminar de los presupuestos generales del Estado la anualidad del 2012 de la Estrategia del Espacio Público Turístico contenida en el Plan Canarias y firmada mediante convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias
y el Instituto de Turismo de España y que debía ascender a 50 millones de euros. Gracias. Muchas gracias, don José Ignacio. Álvaro. Señorías, una comparecencia que estábamos viendo sobre la modernización de infraestructuras. Tiene turno el señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Ordenación del Territorio, don Domingo Berriel. Gracias, señor presidente. Señorías, en un escenario económico, en realidad en una recesión económica como la que nos encontramos, la demanda de políticas para promover la deseada recuperación es cada vez más urgente. El turismo se revela como el único sector con perspectiva de crecimiento y con capacidad para ejercer al menos es el más importante y prácticamente el único motor económico en nuestro archipiélago, a medio plazo. Pero los buenos resultados de este sector, que en el año 2010 representó un 27,8% del Producto Interior Bruto de Canarias frente al 10% estatal, y que en el año 2011 superó los récords de llegada de turistas con 12 millones, no significa que podamos dejar de trabajar por mantener la situación en la que nos encontramos en el ranking turístico internacional. Ello, señorías, exige una apuesta política que logre unir a las administraciones públicas canarias y al sector privado en un proyecto común capaz de mantener la competitividad frente a las crecientes exigencias de una economía turística global, donde se trabaje conjuntamente para reorientar la oferta y desarrollar productos innovadores y atractivos para el visitante, adaptados a sus demandas y con entidad suficiente para mantener nuestra posición de privilegio en el mercado internacional. Se da la circunstancia de que tenemos magníficas instalaciones hoteleras y extrahoteleras, pero la obsolescencia de gran parte de los establecimientos alojativos y hasta el abandono, en algunos casos flagrantes, de los espacios públicos ha sido, por desgracia, demasiado habitual en algunas de las zonas turísticas de nuestras islas. Varios estudios, entre ellos informes de Exceltur, ponen de manifiesto la urgente necesidad de reforzar los atractivos y competitividad de las islas, muy especialmente afrontando sin dilación la reconversión de algunas de sus zonas turísticas. Por tanto, la adopción de medidas orientadas a corregir o al menos retrasar esta situación supone un importante reto político. El objetivo más importante en cuanto a infraestructura ha sido, durante los últimos años, poner en marcha una estrategia para la recualificación del espacio turístico que permitiese no solo impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector, sino que sirviese como efecto de demostración en la imagen de los destinos. Entre los retos que debemos afrontar, posiblemente el más ambicioso y el más complejo, por cuanto supone asumir un notable cambio cultural y de modelo de crecimiento a corto plazo, está el de optar por la rehabilitación o la reconversión, modernización de lo construido, ofreciendo una alternativa viable al sector de la construcción, lo cual exige una importante apuesta política, traducida en liderar un discurso y concretar los cambios normativos para la adecuada planificación y ordenación del espacio turístico y los incentivos y los apoyos económicos. Eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno de Canarias, bien facilitando su implantación territorial mediante la redacción y aprobación urgente de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, habilitados por la Ley 9/2006 de medidas urgentes, o bien a través del Plan de Infraestructura y Calidad Turística, del Plan de Choque de Zonas Turísticas, de la Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Turístico y del Convenio para la Ampliación de Mejora del Espacio Público Turístico, suscritos con el Estado el 14 de junio del año 2010. Se suscribió para las anualidades 2010, 2011 y 2012 con un importe de 122 millones de euros, del que ya han sido ejecutados 72 millones, pero faltan por ejecutar los 50 millones del ejercicio 2012, desaparecidos sin más del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, es decir, otra ruptura unilateral de un convenio suscrito, firmado y publicado sin acuerdo y ni siquiera explicación alguna para más INRI. El Estado, además, dentro del Plan Turismo Español Horizonte 2020, Plan Turismo Español 2008-2012, asume el objetivo de lograr que el sistema turístico español sea más competitivo y sostenible en ese horizonte temporal.
Para ello, uno de los 5 ejes de actuación que dicho plan aborda es de la sostenibilidad del modelo turístico español a través de diversas estrategias, entre las que destaca la definición de un programa de recualificación de destinos turísticos maduros, persiguiendo con ello impulsar la transformación de este tipo de destinos para adaptarlos a un entorno creciente competitivo. De esa línea de modernización de destinos turísticos maduros se encuadra el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, el FOMIT, objeto de esta comparecencia y que fue creado en el año 2004. Este fondo tiene por finalidad apoyar financieramente los proyectos de renovación, modernización y reconversión de los destinos turísticos maduros que se desarrollen por las administraciones locales y por los consorcios u otros entes creados a tal fin para llevar a cabo planes de modernización y reconversión de dichos destinos. Los beneficiarios de estos préstamos son los consorcios o entidades constituidas para ejecutar proyectos que se desarrollen en el marco del plan de reconversión o modernización integral de un destino turístico maduro, en los que participe la Administración General del Estado, y las entidades locales, pero en este caso serán financiables solo los proyectos que cuenten con inversión del sector privado y que se desarrollen paralelamente a las inversiones públicas, cuya cuantía neta represente como mínimo, la del sector privado, el 30% del importe que se pretende financiar. Y además, señorías, las administraciones beneficiarias no solo no pueden estar incursas en la prohibición de endeudamientos, sino que además deben haber obtenido la autorización de endeudamiento. Mediante sucesivos decretos se ha ido regulando la naturaleza y fines de dichos fondos financieros, pero tuvo que ser una sentencia del Tribunal Constitucional la que atribuyese a las comunidades autónomas las competencias en la convocatoria, tramitación y resolución de los expedientes relativos al fondo como mecanismo de otorgamiento de préstamos que se querían centralizar en la Secretaría de Estado del Turismo. En los presupuestos de este año, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dispone de una partida solo de 250.000 euros para todo el Estado. Pero por la información de la Conferencia Sectorial de Turismo se acordó aplicar lo no ejecutado en el ejercicio anterior por importe global del fondo financiado de 128 millones de euros para todo el Estado. La cuestión, señorías, es que si en el año 2011 los destinatarios de estos fondos de préstamo no lo solicitaron, fue por las condiciones de los mismos, condiciones que se mantienen en el año 2012, por lo que difícilmente ahora podrán acogerse. En efecto, señorías, la orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 18 de julio del año 2011 especifica las condiciones financieras de los préstamos bonificados con cargo al FOMIT para el 2011-2012, modificando las condiciones que operaron en los préstamos de los ejercicios 2009 y 2010, que eran entonces a un interés fijo del 0,5% y reembolsables en un plazo de entre 1 y 15 años, con un periodo máximo de carencia de 5 años. Los actuales tipos de interés para los beneficiarios son, ahora, sin embargo, préstamos a 3 años fijos hasta el 5 y pico por ciento, es decir, 10 veces más. Periodo máximo de carencia, 1 año. Préstamos a 5 años fijos hasta un 6 y pico por ciento, con un periodo de carencia de 2 años. Préstamos a 10 años, un 6,89%. Y préstamos a 15 años por encima de un 7%. Sin olvidarnos de los requisitos indispensables para alcanzar la condición de beneficiario de un préstamo con cargo al FOMIT, es decir, no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario recogidas en la Ley General de Subvenciones y acreditar ante el órgano concedente haber obtenido la autorización del endeudamiento. Toda una proeza. Reiteramos, señorías, en el año 2011 no se presentó en Canarias ninguna solicitud para beneficiarse de este fondo. Nos tememos que en el año 2012 tampoco va a tener repercusión. Por todo ello, desde el Gobierno de Canarias consideramos más operativo e incentivador del sector turístico que el Estado cumpliera con el convenio de la ampliación de estrategias de mejora del espacio público turístico de Canarias, que preveía para esta anualidad 50 millones de euros. Convenio, señorías, que tiene su justificación en nuestro régimen económico y fiscal. Les recuerdo la disposición adicional tercera de la Ley 19/1994 de 6 de julio, que establece que la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, con la Comunidad Autónoma Canaria y, en su caso, las corporaciones locales, elaborará un plan especial de infraestructura en las áreas turísticas que servirá de base para un programa del sector de inversiones públicas que permita alcanzar niveles de calidad necesarios. Como sus señorías saben, además, la Ley 20/1991 de 7 de junio de modificación de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal en Canarias
En su artículo 96 establece que las inversiones estatales no serán inferiores al promedio que corresponde para el conjunto de las comunidades autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen el hecho insular. Luego, más apoyatura legal para haber mantenido el convenio, imposible. Ese es el único convenio que podía haber tenido virtualidad, eficiencia, eficacia. Pero ese convenio, señorías, ha desaparecido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Por los grupos no proponentes, el Grupo Mixto. Muchas gracias, presidente. Señores diputados, no me entretendré demasiado en repasar los objetivos cruciales del Fondo Financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas, porque ya lo ha hecho el consejero Berriel, dejándolo muy claro. Sin duda, lo más reseñable es que Canarias puede contar en este año, en este ejercicio, con 128 millones de euros, lejos de los 295 del 2011 o de los 200 millones de euros del 2010, que puedan servir de acicate para reconvertir, renovar o rehabilitar espacios y destinos turísticos parcial o totalmente obsoletos. La resolución del 21 de marzo del 2012 de la Secretaría de Estado de Turismo deja muy claro cuál es el calendario que hay que seguir. Estamos en el periodo, en el momento de la convocatoria pública de las líneas de financiación de este fondo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y es hoy, precisamente, cuando, como bien decía el portavoz del Partido Socialista, han quedado explicitada esa convocatoria para todas las instituciones canarias o para todos los agentes privados. A partir de ahora, ¿cuál es el punto? Pues el punto es que los proyectos de inversión pública y privados deben intentar copar la mayor parte de la financiación posible. Es ahí donde desempeña un papel importantísimo la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias para que precisamente el 5 de octubre, la fecha que viene en la resolución a la que aludía anteriormente, los emprendedores canarios y las instituciones canarias puedan estar al nivel más alto de consecución financiera del Estado español. Ese es un gran reto. Pero, como usted bien decía, consejero, yo creo que la situación actual de Canarias y la turística pasa por hablar de un fondo que firmó el Gobierno socialista con el Gobierno de Canarias y que proveía a esta nación, a esta tierra, de 122 millones de euros en 3 anualidades. De forma tajante, determinada, ha desaparecido la última de ellas, la del año 2012, que nos permitiría contar con 50 millones de euros destinados única, exclusiva y totalmente a la mejora del espacio público, a la estrategia de mejora de los espacios públicos turísticos de Canarias. Ese es un reto que queda por delante, el de permitir, por lo menos, o andar en la perseverancia de conseguir más dotación económica que a día de hoy es inexistente en los presupuestos del Estado español. Los canarios nos hemos visto mermados en una cuantía considerable, en 50 millones de euros, aun cuando compitamos por este fondo FOMIT, de manera abierta con el resto del Estado español. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir, de que podemos estar al nivel de excelencia, pero no hay que dejar de hablar de esos recortes que Rajoy nos ha impuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Ha sido preciso. Entonces, por parte del Grupo Socialista. Ah, no, perdón, el proponente, Coalición Canaria, perdón. Adelante. Señor presidente, señorías, el FOMI fue una herramienta que creó el Estado en su momento para favorecer la rehabilitación de los espacios turísticos obsoletos. Este objetivo que se pretende con el FOMI es un objetivo que se ha compartido de forma decidida por el Gobierno de Canarias. De hecho, tanto es así que desde el Gobierno de Canarias se ha puesto en marcha actuaciones que van en el mismo sentido que el FOMI, dedicando los presupuestos propios de la comunidad autónoma a la remodelación de los espacios turísticos entre el año 2003 y 2009, un total de 278.406.000
millones de euros, ¿no? Además está, como decía el propio consejero, la Ley de Medidas Urgentes para la renovación de la planta alojativa y enmarcado dentro de esta prioridad también del Gobierno de Canarias está el acuerdo que se llegó con el Gobierno del Estado en la pasada legislatura para el convenio firmado para la rehabilitación de espacios turísticos, que era un total de 222 millones y que este año tendría que haber estado 50 millones, que era lo pactado en este convenio. La pregunta que nos deberíamos hacer aquí y creo que debe la comparecencia del señor Lavandera es si el FOMIP sigue siendo una herramienta, un instrumento válido en estos momentos para la rehabilitación, para favorecer la rehabilitación de los espacios o de los destinos turísticos obsoletos, ¿no? Y la realidad es que en estos momentos no sirve para lo que fue pensado, porque, como decía el consejero, la realidad es que en el 2011 no se presentó ninguna ente local solicitando los créditos que facilita el FOMIP y no lo va a hacer tampoco en el 2012. Yo voy a utilizar como guía en lo que me queda de intervención una nota de prensa que manda doña Águeda Montelongo del Partido Popular, en la que dice que el Gobierno central prevé una partida presupuestaria de 130 millones de euros y dice que el Gobierno de Canarias está alarmando al sector turístico con declaraciones que no solo faltan a la verdad, sino que además pueden mermar la confianza de la patronal con el Ejecutivo, puesto que está jugando con cifras en un ejercicio absoluto de irresponsabilidad cuando en una Cámara lanzan este mensaje a un sector que está llamado a ser uno de los principales motores económicos para salir de la crisis en el archipiélago. Un consejero de Economía no puede desconocer así las partidas que afectan a Canarias. La realidad es la siguiente. El Gobierno del Estado dedica en los presupuestos generales del Estado 128 millones para el FOMIP. 128 millones que van a estar para el año que viene, como decía el consejero, por lo que decía antes. Las corporaciones locales es un préstamo al 7% de interés, tienen que tener autorización de la deuda, tienen que tener un 30% de inversión privada y, por tanto, no hay corporación local que en estos momentos. Gracias, señora diputada. Por parte del Grupo Proponente, del Grupo Popular. Buenas tardes, señor presidente. Señorías, el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de Infraestructuras Turísticas, como ya se ha comentado aquí, se ha reseñado, tiene como única finalidad apoyar desde el punto de vista financiero los planes de renovación y modernización. Perdón, creo que me he equivocado de palabra. Apoyar desde el punto de vista financiero los planes de renovación y modernización de destinos turísticos maduros que se desarrollen paralelamente entre las administraciones locales y las empresas privadas. El Ministerio de Turismo del Gobierno de España, consciente de la importancia de rehabilitar los destinos turísticos maduros para la mejora de la competitividad y a pesar de la grave situación económica que ha dejado el Partido Socialista en nuestro país, ha anunciado una línea de crédito ICO de 275 millones de euros para la mejora de infraestructuras turísticas. 275 millones de euros para la mejora de infraestructuras turísticas, además de una dotación de 128 millones de euros para la rehabilitación de destinos maduros con cargo al FOMIP, de los que 90 millones serán para administraciones locales y sociedades mercantiles locales y 38 millones para consorcios o entidades constituidas para ejecutar proyectos que se desarrollen en el marco de un plan de reconversión o modernización integral de un destino turístico. También se tendrán en cuenta aquellos organismos en que participe el Estado junto con administraciones públicas o con sociedades privadas. Se persigue, por tanto, señoría, impulsar la transformación de este tipo de destinos para adaptarla a un entorno crecientemente competitivo con la aparición de nuevos destinos turísticos. Decir que la financiación del FOMIP se realizará con un saldo positivo de 130 millones de euros de remanente de tesorería.
Y, por último, manifestar la necesidad por parte del Gobierno de Canarias y de las administraciones locales que se dé un verdadero impulso político a estos planes en los que en determinadas islas se han constituido consorcios para efectivamente no hacer nada, para no impulsar junto con esos consorcios efectivamente modernizaciones de planteamientos turísticos y, por lo tanto, sí que es necesario que por parte no solamente del Gobierno de Canarias, sino también por parte de las administraciones locales se dé un impulso importante a esas modernizaciones. Y, por último, señor Lavandera, ha hecho referencia usted a los jóvenes y decirles que efectivamente el Ministerio de Turismo también ha establecido una partida específica de 41 millones de euros para jóvenes emprendedores en el sector turístico. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Ahora sí, el grupo proponente. En 10 minutos. Gracias, señor presidente, de nuevo. Buenas tardes de nuevo, señorías, señor consejero. De sus palabras extraigo dos conclusiones. La primera es la importancia del sector turístico, que compartimos plenamente y espero que así sea por todos. Y la segunda, la inoperatividad del planteamiento actual del Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, así como el importante papel que juega la estrategia de mejora del espacio público turístico. El fondo, con 128 millones de euros para todo el Estado, procedentes del remanente de 2011, ya que en los presupuestos generales del Estado para 2012 solo se presupuestaba el 1%, y la estrategia con 0 euros en vez de los 50 millones de euros comprometidos mediante convenio con el Instituto de Turismo de España. Las dos conclusiones antes mencionadas las compartimos. No solo las compartimos, sino que me gustaría dar algunos datos al respecto. Primero me voy a referir al impacto que tiene la supresión de la estrategia en los presupuestos de inversión para las islas de Fuerteventura y Lanzarote. En el proyecto de presupuestos de su Gobierno se preveían inicialmente 41,5 millones de euros para la estrategia, de los cuales Fuerteventura y Lanzarote copaban el 68% de esos 41,5 millones de euros, o lo que es lo mismo, 28,2 millones de euros. Para Lanzarote, la estrategia suponía el 20% de las inversiones insularizadas en dicha isla, y para el caso de Fuerteventura, el 24%. Estos repartos, señor consejero, no son casuales. Obedecen, por un lado, a islas cuya inversión en años anteriores había sido menor, islas en las que el sector turístico es fundamental para su economía e islas en las que, señor consejero, sufren el drama del desempleo con una virulencia extrema. Me gustaría dar otro dato. Les invito a leer el último informe elaborado por el Consejo Económico y Social de Canarias, la capítulo 4, página 511, donde se podrán comprobar que en el 2010 las tasas de paro por comarca las lideraban Fuerteventura Norte con el 34% de paro, Fuerteventura Sur con el 33,7% de paro, Lanzarote Suroeste con el 33,6% de paro, Lanzarote Este con el 32,7% de paro, Lanzarote Norte con el 32,5% de paro, siendo la comarca con menor tasa de desempleo el área metropolitana de Tenerife con el 23,6%, para que vean un poco la diferencia de la situación que se vive en dichas islas. Estos datos, señorías, lejos de mejorar la recesión, lo que hacen es empeorar. Por todo ello, puedo afirmar que no es casual el esfuerzo que pretendía hacer en Fuerteventura y Lanzarote a través de la estrategia de mejora del espacio público turístico. Tampoco es casual que en esta comparecencia hayan hablado 3 personas de Fuerteventura y 2 de Lanzarote. Lo que espero, señorías, es que sí sea casual, y lo repito, espero que sí sea casual, que el castigo presupuestario realizado por el Ministerio de Industria y Turismo a las 2 islas que frontalmente se han opuesto a las prospecciones petrolíferas en sus costas, porque de no ser así se estaría traspasando una línea de graves consecuencias. Señor consejero, dicen que hay 2 formas de gobernar, una mirando el retrovisor y otra al futuro.
Permíteme que le aconseje la del futuro sin perder la perspectiva de lo que haya que mejorar, pero desde luego procurando tener altura de mira. En los últimos días hemos podido escuchar con estupor cómo desde el Gobierno del Partido Popular se intenta justificar el desmantelamiento del estado de bienestar con el único argumento de la herencia recibida. Una más de las mentiras que hemos escuchado, una mentira fácilmente desmontable. Antes nos enseñaban algún recorte de periódico y la reflexión a la que llegué viendo el espectáculo de las fotocopias de hoy, le digo que cada día estoy más convencido de la necesidad de que en este país haya medios de comunicación públicos, plurales y objetivos. Pero miren, señorías, el anterior gobierno socialista, el que firmaba y cumplía planes y compromisos con Canarias, ciertamente tuvo una desviación del déficit previsto para el 2011. Pero no de 2,5 puntos, como quiere vender el Partido Popular, fue solo 3 décimas. Sí, señorías, el incumplimiento del objetivo del déficit de la Administración del Estado en 2011 fue de 3 décimas. El resto de la desviación, señores del PP, pero miren, no enseñen panfletos de periódicos, vayan a la página web del Ministerio de Hacienda y vean la Administración Central, 3 décimas, lo que se desvió. No son periódicos, son los datos del Ministerio del señor Montoro. El resto de la desviación, señores del Partido Popular, les toca más cerca que lejos a sus esferas de poder, como para que se puedan permitir el lujo de dar lecciones de economía pública. Herencia, señores, fue la deuda farmacéutica en Canarias. Se buscaron soluciones y se pagó. Eso es lo que hay que hacer, buscar soluciones. Y si no las tienen, vayan pensando en dejar el Gobierno del Estado, que es lo que deberían de plantearse cada vez que llega un Consejo de Ministros. Señor consejero, se acusa a este Gobierno desde la bancada popular de plañidera, de llorar, por el simplemente hecho de solicitar el cumplimiento de lo comprometido, de lo firmado, de lo justo y de nuestro hecho insular, solo por intentar hacer ver que sin políticas de estímulo a la economía, como puede ser la estrategia de mejora del espacio público turístico u otras, no saldremos de esta recesión. Porque los recortes, sin tener claro cuáles son los objetivos finales, no tendrán ningún efecto positivo en nuestra economía, sino todo lo contrario. Señor consejero, como parlamentarios de esta comunidad autónoma, por respeto al cargo que ocupamos y a la labor que debemos desarrollar, sepa usted que por el bienestar de todos los que vivimos en Canarias y como establece nuestro Estatuto de Autonomía, por la suprema defensa de los intereses canarios, estaremos dispuestos a llorar lo que haga falta con el Gobierno. Y termino haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas aquí representadas a la búsqueda del consenso, de la unidad, de la firmeza y la coherencia para trasladar la necesidad de compensar el hecho diferencial canario, para buscar soluciones, porque para superar esta recesión con un mínimo de cohesión social y territorial debemos, y se nos exige desde la ciudadanía, trabajar todos en una misma dirección. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Por parte del Gobierno, señor Berriel. Gracias, señor presidente. Señorías, vamos a ver, yo creo que es conveniente en la tarde de hoy, de forma sintética, clarificar algunos números, algunas cifras y algunas cuestiones. En primer lugar, aclarar que los 128 millones de euros que son posibles obtener a través de crédito, es decir, que son fondos de crédito, no es más que un dinero que tienen los bancos para poderlo otorgar a un tipo de interés razonable, normal, de lo que hay hoy en el mercado, es decir, de tal manera que llega a ser del 7%, incluso a 15 años. Por tanto, no es ninguna operación de impulso, ni muchísimo menos. Decir también que además de que ese crédito es poco competitivo a estos efectos, hay una serie de circunstancias que hacen que quede desierto. Quedó desierto en el año 2011, que estaba la economía mejor. Imagínense en este año que ya hay una recesión. Y es que, en efecto, se precisa
que haya un concierto entre empresas privadas y corporaciones públicas, en las que la corporación pública no puede tener agotado su capacidad de endeudamiento, que levante la mano a aquellos que puedan estar en una corporación que no tenga agotado en estos momentos la capacidad de endeudamiento. Por tanto, eso no existe, eso es como, en fin, como esas cosas imposibles, como los billetes de 500 euros que dicen que existen, pero que nadie los ve. Y por tanto, eso es absolutamente ineficaz. Pero es que, además, tiene que tener autorización de endeudamiento y, insisto, ese 30% de inversión de los particulares. Los presupuestos generales del Estado, en este año, lo que ponen, o sea, el año pasado había para esto destinados 145 millones de euros, este año hay destinados 250.000 euros para todo el Estado. Es verdad que existen casi todos estos, porque como ha sido ineficiente, nadie los ha pedido. Pues yo creo que el Ministerio lo que ha dicho es, bueno, pues esto no es eficiente, ¿para qué vamos a poner dinero? Lo quitemos. Pero paralelamente, lo que ha hecho el Ministerio es borrar de un plumazo un compromiso, una cuestión cierta que sí estaba firmada, por 3 años, que se cumplieron los 2 primeros, y que en el tercer año, donde tenía que aportar el Estado 50 millones de euros, pues de forma unilateral, y digo unilateral porque los convenios obligan a las 2 partes, de forma unilateral desaparecieron esos 50 millones de euros. Por tanto, no hay nada, cero euros para invertir en la renovación turística, que todo el mundo, sin excepción, reconoce que es la única forma de activar la construcción sin ocupar más suelo, por tanto, una actividad de construcción sostenible, pero además de generar empleo, por tanto, acotar la desesperada cifra de paro que tenemos, y por tanto, en comunidades autónomas como la nuestra, esa tenía que ser una dedicación expresa, pero es que además tenía un amparo legal, tenía un soporte legislativo de nuestro acervo estatutario que da amparo a eso. Y si en estos momentos, cuando las cifras de paro son las que son en Canarias, cuando se reconoce que solamente la reconversión turística es la que puede dar lugar a una cierta reactivación, unilateralmente se quita el dinero comprometido por parte del Estado para este asunto y no se acompaña. Yo no sé por qué se quita, pero es que es de lo más inoportuno, porque es precisamente ahora cuando se están aprobando los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico, cuando se están haciendo convenios con un montón de particulares que están mentalizados a hacer un esfuerzo junto con la Administración pública para renovar la planta turística, cuando tenemos todo lo adecuado para conseguir tener éxito en este asunto, pues se quita el soporte fundamental que es la financiación, que es lo único en lo que el Estado puede ayudar aquí, porque paralelamente a que se quita esa inversión, se quitan también las bonificaciones de las tasas aéreas, se suben las tasas aéreas, se admiten los derechos de emisión. Es decir, que en definitiva se trabaja en una dirección absolutamente contraria a reactivar en un sector, a hacerlo más competitivo, que es el único que puede capitanear la reactivación económica que necesitamos. Por lo tanto, si de todos los convenios que se han mutilado económicamente hablando, resulta que desde luego, tiene una trascendencia enorme. Tienen todos trascendencia. El convenio de agua, pues si se quita el dinero para las desaladoras y encima no se aporta tampoco el dinero para la producción, pues resulta que algo tan esencial como el agua en Canarias se queda absolutamente abandonado por parte del Estado. Pues bueno, pues que ya es el colmo. Pero es que el convenio de carretera, si se quita un 60 y tantos % de lo comprometido, todo eso es gravísimo. Pero en este caso, el convenio para la estrategia de mejora del espacio turístico en Canarias es hacer una ablación de la única posibilidad real que se tiene para hacer una intervención eficiente en materia de empleo y en materia de reactivación económica. Y eso sí es inseguridad. Esa es la mayor de las inseguridades jurídicas que se puede tener, porque claro, si se tiene un documento oficial
firmado después de toda una, pues una garantía del Estado, resulta que se ignora, ya no existe garantía del Estado. Por tanto, ya no existe Estado. Porque es que, ¿para qué está el Estado entonces si no garantiza sus propias responsabilidades? Porque, vamos, se podía decir, mire usted, tenía 50 millones, se queda con 40, porque hay que hacer una reducción, vale, estamos todos, pero se queda con 0. Eso no es proporcional, eso no es casual, eso es romper una regla de juego, romper un acuerdo, romper una regla de juego de algo donde se sabe que el Gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo muy fuerte para promover la reactivación turística. Primero se hace una ley, la ley de medida urgente, que posibilita hacer un planeamiento rápido aprobado por el Gobierno. En segundo lugar, se pone eso en marcha. Y cuando está teniendo una respuesta de los empresarios adecuada, cuando están firmando convenios para hacer esa intervención pública y privada, resulta que se quitan los fondos. Y eso es lo que hay. Lo demás, decir que sí que se atiende porque existe un crédito, mire, para eso se va uno a cualquier banco, pide un crédito y las condiciones son muy parecidas a estas que están en el FOMIP. Por tanto, esta es la cuestión. Y eso, señorías, sí es inseguridad jurídica. Eso es inseguridad jurídica y eso es la realidad de las cosas. Es decir, no se puede decir que con el fondo, que existen 128 millones para Canarias con el fondo y que resulta que hay que saberlo manejar. No. Eso no existe. Existe un dinero en un banco, efectivamente, 122 millones para toda Canarias, y ahí existirá por los siglos de los siglos, porque no habrá nadie que lo solicite, porque hay créditos incluso mejores que eso. Así que, por tanto, lo único que se ha hecho es un abandono de la posibilidad de cooperar en una actividad que tiene que ser la que nos saque precisamente de este problema en el que estamos, y yo quiero pensar que eso haya sido solo una casualidad de un desliz del cuchillo, ¿no?, del recorte, el bisturí que se escapó y se cortó todo, pero que el bisturí ese no haya sido dirigido como un bisturí láser perfectamente a estas partidas para hacer daño realmente a una política del Gobierno que realmente, porque realmente en ese caso estarían equivocados. El daño se le está haciendo a la sociedad canaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.